Evangelio según Lucas, capítulo 5. Vamos a estar desarrollando con mayor énfasis en la pesca milagrosa. También estaremos viendo Jesús sana a un leproso, ya visto, ya leído, tanto en el Mateo capítulo 8 y Marcos capítulo 1, verso 40, igual que la sanidad de un paralítico, el llamamiento de Leví, que significa también Mateo, y la pregunta sobre el ayuno. Vamos a acentuar tanto en la pesca milagrosa como en la pregunta sobre el ayuno, como las temáticas más enfáticas en este capítulo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y comenzó a ver dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Sentándose ella sobre la barca, a la multitud cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echando vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy realmente un hombre pecador. Pues para ver tanta maravilla, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a ti las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aquí hay algo por considerar. Primeramente, en este lago de Genezaret era bien único, porque en este lago se pescaba de noche y no de día. Los peces no salían de día. Tampoco se pescaba mar adentro o en la profundidad. Se pescaba en la orilla. Los peces salían a comer de basuras, residuos, en las noches a la orilla. Por eso los pescadores se hacían a la orilla a pescar tirando las redes. Pero esa noche fue exclusiva, porque Pedro no pescó absolutamente nada, frustrándose. El cansancio, me imagino que era bastante extenuo. Y ese día Jesús llegó precisamente a esa orilla a hablar, y entró a la barca de Pedro y comenzó a disertar la palabra de Dios. Me imagino las enseñanzas de vida, enseñanzas de fe. Pero esa enseñanza Jesús la puso a prueba en Pedro, porque después le dice: tú vas a coger esa red y la vas a lanzar mar adentro. Ahora recuerden, en el lago de Genezaret no se pescaba en la profundidad ni de día. Pedro, como buen pescador, sabía que no iba a haber peces y que en la profundidad no iba a pasar nada. Ahora, si no lograron en la noche, mucho menos en esa ocasión. Jesús estaba lanzando una contradicción, estaba retando todo lo que ellos sabían respecto a la pesca, específicamente en ese lugar. Por eso es que Pedro le dice: Señor, yo en tu palabra voy a lanzar la red. Él se afianzó, fue a la palabra de Jesús, a pesar de la contrariedad. Pedro, al lanzar la red, dice que hubo una gran multitud de peces. Me gusta este cuadro porque más adelante Jesús le dice: desde hoy serás pescador de hombres. Es decir, que con la cantidad de peces tomados, allí estaba representando gran multitud de personas en pos del conocimiento de Cristo. Dios también nos ha diseñado a nosotros para ser pescador de hombres, a tal punto que las redes se querían romper, y no solamente las redes, el barco de Pedro, la barca de Pedro se quería hundir a tal punto que tuvo que llamar otra barca. Y esto es como la proliferación de lugares
de centros donde se predica el Evangelio de Jesús. De un lugar específico donde queda una iglesia, al crecer se tiene que desarrollar otras más. Jesús aquí está pronosticando que el crecimiento será innumerable. El crecimiento, porque toda la tierra llegará a conocer a Cristo Jesús. La Biblia dice, el conocimiento de Dios será puesto en toda la tierra. Otro cuadro específico, y aquí hay una gran enseñanza. Puedo extraer una enseñanza, es que vida de orilla, a veces tenemos vida de orilla, tiene que ver ligado con la noche, con las tinieblas. Cuántas cosas tenemos ocultas, escondidas por tener esa vida superfluo con Dios, superficial con Dios. Pero vida de profundidad, relacionarlo con la abundancia y con el día. La Biblia dice, vistámonos del día. Y eso tiene que ver con profundidad. Y es allí donde están las riquezas de parte de Dios. En la orilla no es sino basura. Si tenemos una vida de orilla, nuestro corazón va a estar lleno de basura. Pero una vida de profundidad es una vida de fe, de propósito. Qué gran enseñanza extraemos de este relato de la pesca milagrosa. Seguimos en el verso 2, Jesús sanando a un leproso, donde él le dice, leamos más bien para que entendamos un poco más. Sucedido que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con él en rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiar. A mí me gusta mucho la respuesta en este caso de Jesús, yo quiero. Entonces extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, y se limpió. Esta expresión quiero es el deseo de Dios sobre nuestro bienestar. Y al instante la lepra se fue de él y le mandó que no dijere nada y que fuera más bien y se mostrara al sacerdote y que ofreciere por su purificación según el mandato de Moisés. Recordemos que Jesús estaba ligado a la ley de Moisés. Los evangelios hacen parte de la ley mosaica, porque la Biblia dice que Jesús vino en tiempos de la dispensación de la ley. Pero su fama se extendió más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Después vemos la sanidad de un paralítico, que ya lo leímos en el Evangelio según Mateo, capítulo 9 y Marcos 2, el paralítico que fue descendido y que Jesús le expresa primeramente perdón de pecados, cosa que disgustó a los escribas, y después vino la sanidad. El llamamiento de Leví o de Mateo es un claro ejemplo que como de lo pagano, de lo vil, Dios nos llama. Y este hombre fue sumamente diligente a esa voz. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Este mismo Leví fue el que escribió el Evangelio según Mateo. Y dice la Biblia que le siguió a tal punto que su casa fue un epicentro del Evangelio. Y aquí vemos que cuando estaban en la casa de Mateo, pues se reunieron también fariseos, estaban por ahí los escribas, murmurando. Respondió Jesús y le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y el último punto de este capítulo se basa en la pregunta sobre el ayuno. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Y él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo esté con ellos? Mas vendrá días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán.
Muchas cosas que fueron lícitas por Dios cayeron en mano de los extremismos, y esto lo volvieron los escribas, los fariseos, y el punto del ayuno desafortunadamente se extremizó en gran manera. El ayuno hay que saberlo someter bajo la dispensación actual, es decir, que no se le vaya a robar lo que Jesús hizo en la cruz. El ayuno es lícito hacerlo. Por eso es que usted va a ver más adelante que dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. ¿Qué está queriendo decir? Que el ayuno hay que aprenderlo a someter a la dispensación en la cual actual vivimos, que es la dispensación de la gracia, y no es de dejarlo de hacer como muchos dicen, porque el ayuno es sinónimo de quebrantamiento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Es decirle a este cuerpo que por encima del alimento está el pan espiritual. Uno lo quebranta. Eso es lo que hace el ayuno. Pero yo no puedo atribuirle al ayuno milagros, porque estaría invalidando la gracia de Dios. Por ejemplo, ayunar para que una persona se sane. Yo no puedo atribuirle esa sanidad mía a mi ayuno, porque estaríamos invalidando: por la llaga de Jesús ya fuimos sanados. Pero sí puedo ayunar con el fin de quebrantar esa carnalidad, para que Dios se manifieste en autoridad y poder, porque el poder viene de Dios, no de lo que yo hago. Igualmente pasa con el diezmo. No es el diezmo el que bendice, el diezmo es simplemente un acto de obediencia, igual que el dar. Pero yo no le puedo atribuir a lo que yo haga cosas que le corresponden a Dios, y eso hay que dejarlo sumamente claro. Bueno, que Dios siga bendiciendo su vida. Estaremos en el próximo capítulo 6 de este Evangelio según Lucas. Hasta entonces.